Bueno, os voy a hablar un poco de eso, de edición génica, CRISPR-Cas9 y su aplicación no solo a hematología, sino a cáncer en general. ¿Vale? ¿Cómo he planteado la charla? Pues lo primero que voy a daros es una introducción, voy a intentar ir rápido, no sé hasta qué punto sabéis del sistema o de la edición génica, lo mismo, me paráis si no, y luego os contaré un poco de cómo se ha aplicado esto a la investigación en cáncer y qué pasos se están llevando a cabo para trasladarlo como una estrategia terapéutica para el cáncer. ¿Vale? Son cosas muy preliminares que hay que coger con pinzas, pero que ya se está llevando a cabo en algunos casos. Vale. Lo primero, ¿qué es la edición genómica? Pues la edición genómica es el hecho de modificar el genoma o su contexto. ¿Vale? Esto históricamente, ¿se me oye, no? Sí. Históricamente se hizo mediante modificación genética clásica, es decir, mediante la generación de unos vectores de recombinación homóloga muy largos, que lo que hacían era recombinar con el propio genoma. Como veis ahí, lo que se hacía es introducir estos brazos de homología y un gen de resistencia, para que cuando esto encontraba en el genoma su homólogo, el gen o el cromosoma donde están estas secuencias, introducía el cassette de resistencia. Esto en su día, en el año 86-88, les valió el premio Nobel, vamos, se lo dieron en el año 2007, pero en este año fue cuando lo descubrieron, a Capecchi, Evans y a Oliver Smithis. ¿Vale? Una cosa que hoy usamos tan habitualmente, que parece tan simple, sirvió como un descubrimiento que rompió los esquemas y valió un premio Nobel. ¿Qué es lo que aporta la edición genómica o cómo se puede mejorar esto que os acabo de contar? Pues lo que se vio con los años, en el año 95, lo que la doctora Yassin descubrió es que introduciendo cortes de doble hebra en el DNA, es decir, roturas de doble cadena en el ADN, se podía promover esto. Es decir, no teníamos estas eficiencias que hay aquí tan bajas que no he mencionado, pero que esto que os he contado como algo que era genial ocurría en 1 de cada millón o 1 de cada 1000 millones de células, que por eso había que meterle un gen para poder seleccionarlas y ser capaces de detectar esto. Sin embargo, cuando nosotros actuamos sobre el genoma o cuando hay una enzima que actúa sobre el genoma, estas eficiencias llegan al orden de 1 de cada 100 o 1 de cada 1000, ¿vale? Hay casos en los que hay reportados últimamente con el sistema CRISPR-Cas9 que incluso 1 de cada 10, ¿vale? Pero vamos a dejarlo aquí, que no está nada mal. ¿Cuáles son los sistemas que existen? Voy a mencionar los 3 principales sistemas. El primero que se descubrió o el primero que se desarrolló fueron las thin finger nucleasas. Os lo pongo aquí toda la información, no hace falta que os la sepáis ni que entremos muy en detalle, simplemente para que veáis que el sistema CRISPR-Cas9 no fue el primero, ¿vale? Es el que parece que ha venido y que se va a quedar y que va a desbancar a todos los demás, pero no fue el primero en desarrollarse. Inicialmente se utilizaron estas thin finger nucleasas, que son proteínas quiméricas de dedos de zinc, es decir, proteínas que con sus dominios se unen al ADN, se unen a distintas bases del ADN y se añade un dominio o una nucleasa que es la que produce la rotura de doble hebra, ¿vale? Funcionaban bastante bien estas enzimas, perdón, estoy intentando beber, pero no era capaz. Funcionaban bastante bien. El problema que tenían estas enzimas es que estaban patentadas por una empresa, eran muy difíciles de generar porque requería por parte del investigador ingeniería de proteínas, es decir, la modificación de todos estos dominios para dirigirlas a otra posición distinta del genoma, entonces no era muy intuitivo. Y al estar patentadas era un sistema muy caro. Nosotros cuando yo empecé mi tesis doctoral, hace 1 millón de años casi, empezamos a trabajar con estas enzimas, ¿vale? Estas enzimas las vendía Sigma y a nosotros la primera que compramos nos valió 24.000 euros para 10 reacciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Vamos a seguir para abajo y ahora veréis por qué triunfa el sistema también CRISPR-Cas9. Después de estas, en el año 2009, se descubrieron otra serie de dominios, que son los Transcription Activator-like Effector, y se acoplaron a una nucleasa. Es más o menos lo mismo que lo anterior, pero es mucho más intuitivo. Sí que se puede hacer ingeniería y se pueden modificar estos dominios en el ADN de tal manera que directamente en la proteína tiene la repercusión de que reconoce otra base distinta, ¿vale? Hay muchos más dominios y cada dominio es específico de una base. Entonces nosotros le damos la especificidad y funciona, en teoría, ¿vale? No funciona tan bien, pero venga, va mejor.
En este caso, aunque estaba ligeramente patentada, se hizo disponible a todos los investigadores a través de un repositorio en la GIN, y tú podías tenerlo en tu laboratorio y jugar con ello. Lo único que llevaba mucho tiempo el jugar con estos vectores. Podíamos estar hablando a lo mejor de entre 3 y 6 meses para generar un vector que targeteara una nueva posición en el genoma. ¿Vale? No era tan caro, pero al final nos salía caro, porque no es solo lo que valían estos vectores, sino todo el tiempo que hay que pagarle a la persona que lleva a cabo esto. Y por último llegó el sistema CRISPR-Cas9. El sistema CRISPR-Cas9, la principal diferencia es que, aunque tiene una proteína que es la Cas9 nucleasa, obviamente la especificidad por el genoma no se la da una proteína, la especificidad se la da una molécula de RNA. Es decir, aquí lo que ocurre es un apareamiento de Watson y Crick de 20 nucleótidos contra el genoma, que los podemos diseñar ahora mismo, si queréis, en 5 minutos, ¿vale? Para la secuencia que queráis, se diseña en un momentín y aparea perfectamente en el genoma, ¿vale? No hay que estar con tanto cuidado en el diseño como ocurría con los dos sistemas anteriores. También no está patentado para usos académicos, sí que está protegido por patente para usos comerciales o industriales, pero no para usos académicos, y es muy fácil y muy rápido de usar. Para que os hagáis una idea, que por eso decía lo de los 24.000 euros, es verdad que ahora mismo una thin finger nucleasa vale 1.000 euros, no vale 24.000, pero inicialmente valía esto. Este sistema, si lo compramos para hacerlo nosotros en el laboratorio, nos puede salir por en torno a unos 100 euros el diseñarlo para un nuevo locus específico, ¿vale? Tirando muy por lo alto, ¿vale? Y normalmente, en este caso, había que diseñar 5 nucleasas y no todas funcionaban bien, tenían muchos efectos off-target. En este caso de aquí, nosotros en el laboratorio diseñamos 2 o 3. De esas 2 o 3 suelen funcionar bien 2 o 3, ¿vale? Entonces, creo que no está mal. Para que os quedéis, el resumen y lo importante es solo esto de aquí. Es decir, son sistemas con un dominio de unión a DNA y una nucleasa que es la que produce la rotura de doble hebra. Las diferencias, que los sistemas iniciales estaban basados en proteínas, CRISPR-Cas9 en single strand RNA, ¿okay? Y la nucleasa, aquí es una nucleasa quimérica que se añade a un sistema preexistente, y aquí, sin embargo, es la propia nucleasa del sistema la que se utiliza, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar la especificidad, aquí solo tenemos que cambiar 20 nucleótidos en nuestro sistema. Quedaros con eso en mente, que es lo importante. Vale, ¿a quién debemos todo esto? Pues para que un poquito de historia, para que os hagáis una idea, todo esto empezó en el año 87, ¿vale? Porque esto es un sistema de bacterias y arqueas que se ha adaptado para su uso en ingeniería genómica. Pero esto empezó en el año 87, cuando Isino y luego posteriormente Mojica, nuestro compañero de Alicante, descubrieron una serie de secuencias repetidas que había en unas arqueas y unas bacterias, ¿vale? Vieron que sistemas muy diferentes, en E. coli o aquí en Halopherax mediterranei, que es una bacteria que es capaz de vivir en las salinas de Santa Pola, poseían una serie de repeticiones en su genoma que no se sabía para qué servían estas repeticiones. Entonces, con todo esto es con lo que empezó. Estas repeticiones son, para que lo veáis, me adelanto un poco, son estas de aquí. Es lo que vieron y creían, esto es el resultado de una secuenciación del DNA de estas bacterias, y lo que vieron es que se repetían todas estas secuencias, y al principio pensaban que era un error en la secuenciación del DNA. Sin embargo, a la postre vieron que lo que venía detrás era distinto, y que esto que venía detrás eran secuencias de bacteriófagos, virus o DNA plasmídico. Entonces, esto tiene que servir para otra cosa, ¿vale? Volvemos aquí. Entonces, ya en el año, siguieron muchos descubrimientos al principio, y ya en el año 2005 es cuando Mojica, junto con Bernot, fueron capaces o propusieron que esto probablemente era un sistema de defensa contra los bacteriófagos, ¿vale? ¿Cómo funciona el sistema? Rápidamente, pues el sistema, como os decía, es de arqueas y bacterias, y lo que tiene son dos elementos principales. Uno de ellos es el CRISPR array, que es donde se van metiendo todas estas repeticiones que veis aquí, y entre estas repeticiones, que son los cuadraditos pálidos, por decir un color así que sea reconocible, se meten una serie de espaciadores que son distintos cada vez, que son estos de aquí. Estos espaciadores son lo que la bacteria adquiere en cada infección que tiene. Si consigue sobrevivir, lo adquieres como un sistema inmune que va adquiriendo una memoria. Entonces lo introduce en este CRISPR array tantas veces como sea necesario. Hay más de
más de cientos de copias en muchas de las bacterias, según el número de infecciones que hayan tenido y el número de trocitos de DNA que van incorporando a su genoma. Y luego tenemos una serie de, las bacterias tienen una serie de genes asociados que son los Cas genes, que aquí es donde se engloba la Cas9 famosa, que es la que produce el corte de doble hebra. Esto ya os lo he contado y, bueno, esto básicamente ilustra lo que os acabo de decir, que la bacteria es infectada por un bacteriófago. Si consigue sobrevivir a esta infección, lo que hace es, con otra serie de enzimas, corta, fragmenta el DNA y lo va incorporando aquí en el array. Como veis aquí, incorpora este verde más oscurito y una vez que ocurre una segunda infección, lo que hace es expresar todo el sistema y ver si esto que ha incorporado tiene homología por el genoma del bacteriófago que la vuelve a infectar. Si fuera el mismo bacteriófago, sería muy eficiente, es como nuestro sistema inmune, sería muy eficiente y sería capaz de atacarlo. Si no, pues tendría que volver a la casilla de salida y empezar aquí o morirse, ¿vale? Las dos opciones que tiene. Pues después de todo esto, hemos resumido como 30 años en 3 minutos, está bastante bien, ¿vale? Pues después de todo esto, en el año 2012 es cuando llega el gran descubrimiento, vamos, más que el gran descubrimiento, la gran implementación, y esto se lo debemos a Emmanuel Carpentier y a Jennifer Doudna, ¿vale? Dos investigadoras que en un trabajo conjunto lo que describieron es que este sistema de bacterias se podía modificar para usarlo a voluntad, digamos, ¿vale? Lo demostraron en bacterias, pero lo que hicieron básicamente fue ver cuáles eran los elementos mínimos, como os decía antes, es decir, un RNA de cadena sencilla que tiene estos 20 nucleótidos que veis aquí naranjas, que son homólogos a la hebra del DNA que queremos modificar, targetear, o ya veremos las posibilidades que hay. Otro RNA, que no hace falta que entremos mucho en detalle, que es un RNA que simplemente hibrida con el primero, que es un RNA constante, que estos son las repeticiones que nombraba antes en el genoma de la bacteria, y la Cas9. Con todo ello se acompleja, se une a esta posición del genoma si tiene un motivo previo o un motivo en 3', perdón, que en el caso de Streptococcus pyogenes, que es el sistema más utilizado, es NGG, es decir, cualquier nucleótido seguido de 2 Gs. Es decir, el sistema va buscando, se acompleja todo con la proteína y va buscando a lo largo del genoma, va buscando y cuando llega y encuentra un NGG, separa, ve si hay homología, si encuentra esta homología, separa, hibrida y corta. Si no encuentra o no consigue hibridar esta homología, se levanta otra vez y sigue buscando, ¿vale? Hace como un scanning a lo largo del genoma y el primer requerimiento que hay son solo 3 nucleótidos, o sea que os podéis imaginar que, dado la frecuencia que hay en el genoma humano de estos 3 nucleótidos, si tenemos en consideración las 2 hebras, podríamos modificar cualquier base cada 8 nucleótidos, ¿vale? De los millones de nucleótidos que tenemos, podríamos cada 8 bases ir, posicionar ahí una guide y modificarlo, otra guide y modificarlo. Pero no solo eso, aparte de eso, este es solo el sistema de Streptococcus pyogenes. Hay muchas otras bacterias que también tienen este sistema y en lo que difieren principalmente es en el requerimiento. En vez de tener un NGG, pueden tener NTTA o me lo invento, CAG, ¿vale? Entonces, lo que podríamos hacer es, en el supuesto de que no hibridara lo suficientemente cerca de la posición que nosotros queremos modificar en el genoma, podríamos usar cualquiera de los otros sistemas, ¿vale? Para hacerlo. Sigo que me lío y si no, no nos da tiempo. Aparte de ellas, que lo demostraron en bacterias, luego llegaron 2 investigadores, que son George Church y Feng Zhang, de Boston, de Harvard, ambos dos, y lo que hicieron fue aplicar esto que Doudna y Carpentier habían demostrado en bacterias, ellos lo aplicaron a organismos eucariotas, a células humanas y células de ratón. ¿Vale? Lo principal que hicieron, o la principal aportación, demostraron que funcionaba, obviamente, igual que hicieron ellas, pero en sistema mamífero. Una de las principales aportaciones que hicieron es que se pueden modificar 2 posiciones distintas del genoma al mismo tiempo, es decir, si nosotros en lugar de introducir 20 nucleótidos
introducimos dos guías distintas, es decir, 40 nucleótidos, van separadas, pero para que os hagáis una idea, 40 nucleótidos, podríamos a la vez modificar dos posiciones del genoma que no tienen por qué estar al lado, que pueden estar muy distantes, que es lo que hacían en esta parte de aquí. Este es el resumen. Si hacemos esto mismo, pero lo hacemos en dos posiciones que están muy cerca, como es este caso de aquí, es dos guías contra el gen EMX y estaban separadas por 120 nucleótidos, pues lo que vieron es que si cortábamos al mismo tiempo en dos posiciones que estaban muy cerca, se producía una delección de la región que estaba entre ellas, como se demuestra aquí, ¿vale? Entonces, esto lo cuento porque es muy importante para lo que luego os contaré más adelante, ¿vale? ¿Qué pasa una vez que nosotros, con todo esto, tenemos el sistema en nuestro laboratorio trabajando y decidimos meterlo en la célula, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues hemos perdido el control, ¿vale? A partir de ahí es la célula la que se encarga de todo, la célula, el organismo, con lo que queráis trabajar. Y hay dos posibilidades, hay más, pero las dos principales son estas. Una de ellas es el non-homologous chain joining, es decir, se produce la rotura de doble hebra y en la mayoría de los casos va a actuar esta maquinaria. ¿Por qué? Porque la célula lo que intenta es reparar a toda velocidad, porque si no repara, esto se va a detectar como un DNA damage y la célula va a activar toda la maquinaria de apoptosis, ¿vale? Entonces la célula no quiere que eso suceda. Para que esto no suceda, lo que hace es repararlo lo más rápidamente posible y normalmente en esta reparación tan rápida, para poder seguir adelante, lo que mete son nucleótidos en esta posición. Al meter nucleótidos, si esto cae en un gen, en una zona codificante para una proteína, se produce estas indels, que es el acrónimo de inserción y delección, que son mutaciones que dan lugar a un stop codon prematuro. Es decir, podríamos generar, por ejemplo, haciendo esto, knockouts de una determinada proteína, ¿vale? Inactivar un gen, por ejemplo. Por el otro lado, si el sistema tiene un molde, ¿vale? Tiene el otro cromosoma y lo que puede hacer es fijarse en él o puede tener un vector de homología, como os he dicho al principio, con una modificación en concreto. Entonces, si tiene este repair template, lo que hace al tener esta rotura es reparar introduciendo este cambio y tendríamos una modificación muy precisa. Lo que sucede es que este lado de aquí ocurre con mucha menos frecuencia. Normalmente esto ocurre en más del 90% de los casos y esto ocurre en menos del 5% de los casos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de con qué estamos jugando, ¿vale? Bueno, estos son todos muchos los descubrimientos más importantes que ha habido con respecto a CRISPR hasta el año 2012, y esta diapositiva es simplemente para que veáis cómo ha habido un auge y cómo han aumentado el número de publicaciones relacionadas con el sistema CRISPR-Cas9, ¿vale? En el año 2002 es cuando se acuñó el término, anteriormente se llamaba de diversas maneras, se juntaron un comité y decidieron llamarlo CRISPR, que es Cluster Regular Interspace or Palindromic Repeats, ¿vale? Todo ese acrónimo, dijeron CRISPR, y a partir de ahí pues se puede hacer búsquedas en PubMed y se encuentra. Y lo que vemos es que en el año 2002, una publicación, está bien, en el 2010, 45, en el 2012 es cuando os he contado que Doudna y Carpentier hicieron la primera aplicación en bacterias, ya aumentaron el número de publicaciones, 2013 es cuando empezó ya la locura, y si os fijáis aquí, en el año 2018 teníamos 4.446 publicaciones al final del año, que si metemos el término CRISPR salen en PubMed, para que os hagáis una idea de lo rápido que ha crecido y toda la aplicabilidad que tiene el sistema, ¿vale? ¿Para qué lo podemos aplicar? Bueno, ya os he dicho lo de las inserciones y delecciones, podría usarse para reordenamientos génicos, ¿vale? Como veremos luego a continuación, e incluso algunas de las aplicaciones que ahora también están muy en auge es que la Cas9 tiene dos dominios activos. Si mutamos estos dominios activos, en lugar de producir roturas de doble hebra, lo que sucederá es que se unirá al genoma, se quedará unida a la posición para la cual nosotros la hemos diseñado, y lo que puede hacer es, si unimos dominios efectores, activadores, represores, podría actuar sobre el genoma, activando, reprimiendo genes, o podríamos utilizarlo para imaging location, para inmunoprecipitación, para cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? El sistema se ha utilizado para casi todo, siempre hay algo para lo que se puede utilizar nuevo, pero como dice Lluís Montoliu, que es también un experto en todo esto, el límite está en vuestra imaginación, en lo que lo queráis aplicar, ¿vale? Y es así, o sea, cada vez salen cosas nuevas
que parecía que estaba todo inventado y aún así sigue habiendo algo más que no está hecho. ¿Qué peros tiene el sistema? Obviamente no hay ningún sistema que es perfecto. Los peros de este sistema, se creía al principio, y es verdad que hay que tenerlos muy en cuenta, son los efectos off-target. Como os he dicho, simplemente requieren 20 nucleótidos. Como podéis imaginar, estos 20 nucleótidos, cuando nosotros diseñamos las guías, intentamos que sean únicos en el genoma, y lo que hay que intentar es no solo que sean únicos, sino que los sitios que hay parecidos a al que nosotros hemos diseñado la guide, difieran lo más posible, es decir, que tengan el mayor número de mutaciones posibles o de variaciones, ¿vale?, para que así la guía no sea capaz de reconocerlo y pegarse. Si estas modificaciones ocurren en el extremo 5' de la guide, en el 3' del RNA, ¿vale?, lo que ocurrirá es que es más fácil, porque esta es la colita que queda al final, y es más fácil que, aunque se quede, digamos, un poquito colgando, sea capaz el sistema de hibridar y cortar. Sin embargo, si estas modificaciones quedan cercanas al NGG, que os he dicho antes, el sistema no va a ser capaz de hibridar perfectamente y cortar, ¿vale? Al principio hubo mucho revuelo con todo esto de los efectos off-target, y lo que se está viendo es que si se diseña bien, si se usan proteínas que han implementado, mejoradas, que tienen una high fidelity, una modificación de las guías, el sistema es altamente eficiente y no deberíamos preocuparnos. Es verdad que si queremos trasladar esto a terapia o a clínica, hay que comprobarlo siempre, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la segunda parte, ¿vale?, a la investigación. ¿En qué hemos aplicado? Os voy a contar un poco de ejemplos en los que nosotros hemos trabajado en el laboratorio y ejemplos de papers que yo creo que son bastante interesantes en cuanto a investigación. Bueno, al igual que antes, si buscamos CRISPR y cáncer, que es en lo que me voy a centrar, igual, el término ha ido en aumento desde el principio. Es una herramienta que desde el principio se vio su aplicación y se ha aplicado en distintos ámbitos de cáncer. Como podéis ver aquí, se ha aplicado para modelizar, para ver la función de distintos genes, para ver nuevos druggables targets, para diagnóstico, e incluso se está empezando a utilizar para terapia. Es llamativo el ver que la curva que más aumenta es la de terapia, cuando realmente no hay nada casi de terapia, pero si haces una búsqueda y pones CRISPR terapia, vende mucho, entonces hay reviews a patadas en el PubMed, ¿vale? Bueno, entonces, una de las aplicaciones en las que nosotros lo hemos utilizado es en genómica funcional. En genómica funcional, pues, en los últimos años, con todos estos datos que hay de genómica, de whole exome sequencing, whole genome sequencing, hay multitud de datos, y el problema es, primero, analizar esto bioinformáticamente, que es un cuello de botella, y segundo es validar aquellos datos que salen de ahí. Hasta ahora no había una herramienta fiable con la que nosotros pudiéramos validar, todos estos candidatos que nos salen de estos estudios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el sistema CRISPR-Cas9 se podría utilizar para todo esto. ¿Cómo? Pues una manera de utilizarlo, por ejemplo, sería teniendo una línea celular sobre la que trabajar, yo hablo de líneas porque yo soy más de trabajar con células que trabajar con animales, y yo no veo pacientes, entonces por eso la cabra tira al monte. Pues una línea celular con la que trabajar. Nosotros tenemos nuestra línea modelo, y esta línea modelo lo que queremos es ver cómo le afecta, por ejemplo, una mutación que hemos descubierto en nuestro ensayo de whole exome sequencing. Y tenemos una mutación en concreto, pues lo que podemos hacer es, con el sistema CRISPR-Cas9, introducir esta modificación en la línea celular. Introducimos solo esta modificación, que es lo que veis aquí en verde, ¿vale? Sería estas células. Habría que seleccionar estas células, analizarlas y ver que tenemos la mutación que nosotros hemos introducido, y al final tendríamos dos líneas isogénicas. Líneas isogénicas quiere decir que difieren en un único cambio, en una única mutación, un único gen que nosotros hemos quitado o hemos metido en algo que es lo que queremos estudiar, ¿vale? Entonces tendríamos estas dos líneas isogénicas, y por lo tanto tendríamos el modelo ideal con el que comparar la línea, es decir, el control y el sujeto de estudio, ¿vale? Podríamos utilizarlo así. Por ejemplo, para hacer caos de distintas proteínas, que es una de las cosas que, bueno, es para lo que más se usa y una de las que más nos piden a nosotros en la unidad de ingeniería genómica. Pues, por ejemplo, para hacer knockouts de retinoblastoma en líneas de cáncer de pulmón,
Lo ideal para hacer knockouts pues es irnos a los primeros exones, diseñar guías en estos primeros exones y por tanto nosotros vamos a dirigir todo el sistema a los primeros exones. ¿Por qué al principio? Porque así lo que vamos a hacer es que haya más posibilidades de que ocurran estos cambios en el marco de lectura que os comentaba antes al meter las mutaciones, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos, para que lo veáis, es diseñarlo con herramientas bioinformáticas y tenemos distintas posibilidades, como veis aquí en el primer exón y en el segundo están marcados en amarillo el NGG, ¿vale? Tendríamos los 20 nucleótidos de antes, es así de sencillo, y con esto lo que tendríamos que hacer es clonarlos en unas guías, como veis aquí, y meterlos en este vector, ¿vale? En un vector en el cual ya tenemos la Cas9, lo introduciríamos en la célula y tendríamos que esperar a ver si obtenemos estas modificaciones. Iríamos, como os decía antes, por la vía de non-homologous joining. Nosotros lo meteríamos todo dentro de la célula actuaría, repararía esto y lo que esperaríamos es que se generaran estas mutaciones que dieran lugar a la pérdida de función. Y esto es, por ejemplo, lo que hemos hecho en estas 3 líneas celulares de cáncer de pulmón. Esto es un ensayo de Western blot, sabéis lo que es un Western blot, ¿no? Sí. Bueno, pues un ensayo en el que vemos los niveles de una determinada proteína, ¿vale? En este caso es retinoblastoma, como veis aquí. Pues vemos estos niveles de las distintas proteínas, pero tenemos aquí unas pequeñas bandas. Esto es el pool inicial en el que nosotros hemos infectado las células con los lentivirus que codifican para todo el sistema. Lo que hicimos con esto es, como no estaba claro si esto era expresión o era ruido de fondo, dijimos, pues vamos a hacer single cell clone de estas líneas. Y lo que tenemos es esto de aquí, tenemos distintos clones, algunos siguen siendo wild type, como podéis ver aquí, y sin embargo teníamos clones que eran totalmente caos para esta proteína y podíamos compararlo con la línea parental. Tenemos distintos clones, que también es ideal para ver que el efecto que tenemos se repite en los distintos clones y que no solo lo tenemos en uno de ellos, porque lo que esperaríamos es que lo que tienen todas ellas en común es la down regulación o la pérdida de función de este gen. Y luego, sin embargo, como veis esta línea, por eso os he puesto este Western de aquí, aparte de tener 2 knockouts, tenemos una línea o un clon que lo que parece tener, que luego lo hemos confirmado a posteriori, es la mitad de expresión, es decir, hemos conseguido tener no solo un homocigoto, sino también un heterocigoto para esta proteína. O sea que nos sirve para todo, nos sirve para estudiar en heterocigosis, pérdida de función, en homocigosis, etcétera. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Bien? ¿Sí? Vale. Otro de los estudios en los que hemos participado es lo que os comentaba antes, el whole exome sequencing, ¿vale? Hemos colaborado con el grupo de cáncer endocrino hereditario liderado por Mercedes Robledo y hemos colaborado con el doctor Alberto Cascón. Ellos tenían una familia que estaban estudiando porque la hija de, una niña hija de sus padres, obviamente, que lo que tenía es una nueva mutación, una mutación de novo, ¿vale? Que hacía que tenía una pérdida de función en un modificador epigenético, ¿vale? Ellos detectaron muchas otras mutaciones por el experimento de whole exome sequencing, pero tenían esta hipótesis y querían confirmar si esta mutación era la causante del tumor que tenía la niña. Entonces recurrieron a nosotros para hacer los ensayos in vitro. En este caso, lo que hicimos fue, al revés, intentar potenciar la vía de homology directed repair, ¿vale? Introduciendo un donor template que tiene la mutación que se quiere estudiar, la mutación que presenta esta niña, y esperar que la célula lo repare y ver si estas células, comparadas con las células parentales, tienen alguna diferencia en el patrón de modificación epigenético, ¿vale? Pues lo primero que hicimos fue introducir esto en las células. Como veis aquí, confirmábamos que teníamos la mutación, y cuando comparábamos las células modificadas genéticamente con tres líneas de las células modificadas genéticamente con las células parentales, veíamos que el patrón de metilación, la metilación del DNA, era totalmente distinta. Por lo tanto, se pudo confirmar que esta mutación era la causante del fenotipo que presentaba la niña, ¿vale? ¿Para qué nos sirve también el sistema CRISPR-Cas9? ¿Vale? Para otra de las cosas que nos sirve es no solo para hacer esto que os he contado a pequeña escala, sino para hacerlo a gran escala, es decir, para hacer ensayos high throughput, ¿vale? Mediante el empleo de librerías. ¿Sabéis lo que son librerías de pérdida, ganancia de función? Bueno,
os lo cuento por si acaso. Esto lo que consiste es que en lugar de meter una única guide, como os decía antes, en un lentivirus para ver qué efecto tiene la pérdida de función en un único gen, lo que hacemos es tener un pool de lentivirus, podemos tener miles de lentivirus, y cada lentivirus tiene una guide distinta. Lo que se hace es que con este pool de lentivirus se infectan las células que queremos estudiar, de manera que entre una única partícula viral por cada célula. Así, cada célula va a tener un único evento distinto de todas las demás, ¿vale? Lo introducimos en las células y vemos si esas células tienen una ventaja selectiva, porque tienen una mayor proliferación, si lo que estamos buscando es un tumor supresor gene, o si estamos viendo genes que son susceptibles de ser targeteables en una línea de cáncer, por ejemplo, para una posible terapia o para buscar nuevos targets terapéuticos. Lo que esperamos es que esas células que nosotros hemos targeteado con una determinada guide se mueran, ¿vale? Es para lo que nos serviría este sistema. Principalmente es lo que os decía, vale para proliferación, para ensayos en los que vamos a medir o la proliferación celular, es decir, ventaja selectiva, tanto positiva como negativa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos claro? Vale. Entonces, para que esto funcione realmente y no tengamos falsos positivos, hay que tener una serie de parámetros en cuenta a la hora del diseño, es decir, elegir bien la librería, es decir, diseñar las guides de manera que tengan el menor número de off-target posibles, ¿vale? Para que lo que veamos sea lo que realmente estamos buscando y no estemos viendo un falso positivo, porque no solo está targeteando el gen para el que nosotros hemos diseñado esa guide, sino que está targeteando otros puntos del genoma, que es lo que nos están dando este efecto, ¿vale? Hay que llevar a cabo, obviamente, replicados, ¿vale? Para que este ensayo valga, es igual que cualquier ensayo clínico, tienes que llevar un número de pacientes X, o de la manera en que se diseñen, para que tú te puedas fiar de los resultados que obtienes. Y además hay que hacerlo en el mayor número de células posibles para ver que esto se reproduce y que tenemos el mismo efecto en muchas células distintas. ¿Ok? ¿Vale? Esto, por ejemplo, es lo que se ha salido publicado, vamos, se ha usado mucho, pero os he puesto este estudio porque es uno que ha salido este año y está bastante reciente, en el que ellos han hecho todo esto más o menos bastante mejor de lo que os lo he contado, pero han hecho todo esto en 324 líneas de cáncer, en 30 tipos de cáncer, para ver cuáles son los targets que se pueden priorizar, ¿vale? Para ver cuáles son qué target tienen sensibilidad a droga o qué targets son los que, si los targeteamos, esas líneas van a morir, ¿vale? Como podéis ver aquí. Es decir, por ejemplo, en sarcoma de Ewing, que es una de las patologías en las que nosotros trabajamos, lo que se demuestra aquí es que si targeteamos la proteína de fusión o si targeteamos FLI1, que es uno de los partners, esas células van a morir. Entonces, lo que podríamos extrapolar de este estudio es que hay que intentar diseñar drogas que vayan contra este target. En este caso os estoy contando algo que es sabido, que es algo que ellos han validado aquí, pero obtuvieron todos estos candidatos que validaron en el estudio y que supongo que los utilizarán para sucesivos estudios. ¿Vale? Todo esto se hace en líneas celulares, como os he contado hasta ahora, pero el cáncer, como sabéis, no es solo líneas celulares que tenemos en cultivo, es un sistema mucho más heterogéneo y complejo, en el que además el nicho y las interacciones que tienen las células hay que tenerlas en cuenta, e incluso ahora se está viendo que el microbioma también puede jugar un papel en que todo esto sea resistente a las distintas terapias, dependiendo del tipo de cáncer, ¿vale? Entonces, lo que habría que diseñar son terapias o estrategias que vayan a mimetizar todo esto, ¿vale? Pues, como os decía antes, ya está hecho, ¿vale? Este es uno de los estudios en el que lo han hecho para glioblastoma y han intentado recapitular todos los eventos posibles que pueden ocurrir en glioblastoma, con la utilización, como os decía antes, de librerías de genómicas. Ellos han utilizado, en vez de lentivirus, como os decía, vectores adenoasociados, pero porque trabajan mucho mejor en el cerebro, y esto lo que han hecho ha sido introducirlo en ratones. Lo han introducido en ratones y han inducido todos estos cambios para ver si son capaces de recapitular la tumorogénesis que se ha visto en glioblastoma, ¿vale? Con todo esto lo que han sido capaces es de extraer multitud de datos para luego ver y analizar
cómo poder tratar a estos pacientes, ¿vale? Porque normalmente nosotros lo que tenemos no es este modelo, sino lo que tenemos es un modelo en el que nosotros introducimos o células de pacientes que ya han sufrido una serie de pases o metemos líneas celulares que están inmortalizadas y por lo tanto no se comportan igual que los tumores en los pacientes. Esto sería una manera de intentar mimetizar lo que sucede desde el punto cero en cualquier paciente que desarrolla glioblastoma, ¿ok? Vale, aparte de esto, aparte de investigación, voy a ir más rápido, aparte de investigación básica, ¿en qué más se puede usar? Se puede usar también, como os he dicho, en modelización de cáncer. Una de ellas es la que os acabo de contar. Hay distintos modelos históricamente de modelos de cáncer, es decir, tenemos las líneas celulares que os comentaba, tanto derivadas de paciente como líneas que nosotros podamos generar en el laboratorio. Tenemos los xenograph, sí, sabéis lo que son, ¿no? Vale, los xenograph es básicamente que nosotros cogemos estas líneas, las introducimos en los ratones y vemos cómo se comportan y las utilizamos para ver distintas estrategias terapéuticas. Aparte de esto, tenemos también los PDX, que son los Patient Derived Xenograph, es decir, nosotros los clínicos extraen o extraéis un tumor directamente del paciente y este tumor lo que se hace es implantarlo en un ratón. Sería similar al xenograph, pero que mimetizaría mucho mejor el tumor que nosotros nos vamos a encontrar en el paciente. Esto se implantaría y haríamos lo mismo, probar distintas estrategias terapéuticas, probar la droga que se ha diseñado nueva o, como os comentaré, probar el sistema CRISPR-Cas9 para ver si es útil como estrategia terapéutica. ¿Vale? Para modelizar, os he contado uno in vivo, que era el último que os he contado en la sección anterior, por lo tanto en esto no voy a entrar, pero podemos modelizar distintos tipos de cáncer, tanto in vitro como ex vivo, es decir, in vitro líneas celulares, todo lo que vengo contando anteriormente, y ex vivo, es decir, modelizarlo fuera en cultivos celulares y luego introducirlo a modo de PDX o de xenograph mejor, en un ratón para ver cómo se comporta. Este es un estudio, por ejemplo, en el que ellos modelizaban todo esto para ver cuáles eran los targets que ocurrían para ver metástasis a pulmón de un tumor primario en hígado. ¿Okay? Vale, pues nosotros en el laboratorio trabajamos principalmente con genes de fusión. Los genes de fusión son causantes de aproximadamente un 20% de los cánceres y se componen, como su nombre indica, de la fusión de dos genes distintos, dos cromosomas distintos que se rompen, se unen y dan lugar a un nuevo gen quimérico que tiene una funcionalidad oncogénica, ¿vale? Como podéis ver aquí, este es el caso, está aquí dibujado el caso de Ewing Flea para el sarcoma de Ewing, pero sería lo mismo para BCR-ABL1, para RANX1 ETO, cualquier gen de fusión que se os ocurra o que conozcáis, ¿vale? Aquí está la diapositiva de cualquier gen de fusión que se os ocurra. Inicialmente esto se describió, dado su etiología, en leucemias y linfomas, porque era lo que era más fácilmente accesible a través de la sangre, se analizaba y se veía que había genes de fusión en muchas de las células que causaban cáncer en la sangre. Lo que se ha visto posteriormente es que no solo están ahí, sino que están repartidos por todo el organismo y en distintos tipos de cánceres, pero no son responsables en el 100% de los casos de la patología. Por ejemplo, hay cánceres como es el BCR-ABL, como os he dicho antes, en el que el 100% de los pacientes tienen CML o LMC, ¿vale? El Ewing Flea, como os decía, están implicados, el 100% de los pacientes tienen WSR1 y el segundo partner es el que varía a veces, o en linfomas, ¿vale? Luego hay otra serie de cánceres que la mitad de los pacientes más o menos tienen presente el gen de fusión y otros que son minoritarios y solo un pequeño porcentaje de los pacientes lo tienen presente, ¿vale? Entonces nosotros en el año 2014, bueno, empezamos en el 2012 cuando salió todo esto a trabajar con esto y decidimos el mimetizar translocaciones cromosómicas, por lo que os he contado al principio, cómo se podía cortar en dos puntos del genoma al mismo tiempo. Como no hay un modelo fiable de las patologías con las que solemos trabajar, por ejemplo con el sarcoma de Ewing, pues dijimos, venga, pues vamos a trabajar en ello. De hecho, la historia va mucho más allá. El jefe en aquel entonces del laboratorio de citogenética del CENIO era Juan Cruz, de vectores virales en el CENIC, que era donde yo trabajaba, era Juan Carlos Ramírez,
y Sandra Rodríguez, que era la postdoc senior del laboratorio del CENIO, llevaba con un proyecto pues, en torno a 5 años para intentar generar traslocaciones cromosómicas con vectores de recombinación homóloga. Lo que os he contado en la primera diapositiva, aquello de los vectores tan grandes, pues llevaría más o menos, esto es chascarrillo para perder tiempo, luego intentaré recuperarlo. Llevaría como 5 años y no era capaz de generar estas translocaciones cromosómicas en las células para poder estudiar los eventos iniciadores del sarcoma de Ewing. Cuando salió todo esto de CRISPR-Cas9, nosotros empezamos en el CENIC a trabajar con el sistema CRISPR-Cas9 y fuimos a un congreso en el que contaron como efecto off-target que podía haber translocaciones cromosómicas. Como nos conocíamos, pues les llamamos y les dijimos, oye, que hemos visto esto en un congreso, ¿qué os parece si lo probamos? Y estaban a punto de abandonar el proyecto y dijeron, pues total, 5 años y 5 años y un poco, pues vamos a intentarlo. Nos pusimos a intentar esto, en 3 meses teníamos hecho el modelo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Fue impresionante, pero bueno. Sarcoma de Ewing, esto lo he contado, me lo salto. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, ¿o qué es lo que planteamos? Lo que planteamos es, inicialmente, antes de demostrarlo y sin saber si se podía o no se podía hacer, pues ya que sí, generando roturas de doble hebra en posiciones que están muy cerca, se delecciona esa región. ¿Por qué no pensar que si cortamos en 2 posiciones muy alejadas en el genoma, esto se puede reordenar y nos puede generar lo que ocurre en la naturaleza de manera normal, es decir, el gen de fusión? Entonces diseñamos guías para cortar tanto en el gen FLI1 en el cromosoma 11 como en WSR1 en el cromosoma 22, ¿vale? Diseñamos estas guías con la idea de que se reunirían y nos generarían este gen de fusión, ¿ok? ¿Cómo íbamos a mirar esto? Pues como el laboratorio del CENIO era el laboratorio de citogenética molecular, dijeron, pues lo más fácil es, vámonos al final, vamos a mirarlo mediante un análisis de FISH, porque tenemos las sondas fluorescentes, y si estos 2 cromosomas unen sus partes, vamos a ver 2 spots juntos, uno verde y uno rojo, dentro de los núcleos, ¿vale? Pues estas eran las células negativas y creo que esto fue como 1 mes y medio después de empezar, teníamos esto. Entonces, aquel día fue como fiesta total, ¿vale? Entonces vimos esto y dijimos, pues vale, el sistema funciona, ya que funciona, pues vamos a empezar por el principio y vamos a caracterizarlo. Entonces analizamos a nivel genómico, vimos que la fusión estaba allí, lo analizamos también a nivel de transcrito, comparado con una línea celular disponible de sarcoma de Ewing, vimos que estaba allí, lo secuenciamos, se generaba, y también vimos que teníamos, aunque en pequeña cantidad, la misma proteína que se tenía que generar y que estaba en las líneas celulares de sarcoma de Ewing. Está muy bien, y los referees nos dijeron, sí, esto está perfecto, pero demostradnos que esto funciona no solo para sarcoma de Ewing, sino que funciona para otros genes de fusión, ¿vale? Que esto es extrapolable. Pues entonces decidimos hacer exactamente lo mismo con RANX1-ETO, ¿vale? Con AML. Dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a ver si funciona. Y exactamente lo mismo, teníamos el núcleo negativo y aquí teníamos, en este caso, en vez de usar una sonda de single fusion, aquí es una de doble fusión, como podéis ver, y tenemos 2 spots amarillos que indican que tenemos la fusión en el núcleo, ¿ok? El gen de fusión, y aparte lo confirmamos a nivel molecular. Aparte de esto, ¿qué se puede hacer? Esto ya no es nuestro, es de otro grupo. Lo que se puede hacer también es modelizar, como os decía, muchos hits a la vez en células hematopoyéticas humanas para ver leucemia, ¿vale? Para ver mieloides, neoplasias mieloides en hematopoiesis y ver la complejidad que tienen estas neoplasias, o ver si somos capaces de rescatar la complejidad que se ve en los pacientes, ¿vale? Entonces, en este estudio lo que plantearon los investigadores es, ok, nosotros metemos todas estas guías, todos estos hits que están presentes en AML dentro de células hematopoyéticas humanas. Los introducimos allí y vemos a ver qué pasa, a ver si todas se comportan de la misma manera o si hay una distinta distribución de los clones, o se generan distintos clones dentro de estas células. Lo que vieron inicialmente es que tenían las células parentales, que son estas en amarillo, células que no tenían ventaja, es decir, bueno, estas son las del ratón, perdón, células humanas que no habían sido modificadas o no tenían ventaja, ¿vale? Y algunos clones, que es esto de aquí, el circulito con distintos colores, que cada color viene de las guías que se han utilizado,
y lo que hicieron fue seguirlo a lo largo del tiempo a ver cómo se comportaban. Entonces lo que vieron es que tenían cierta evolución clonal que al principio no se manifestaba, pero que a lo largo del tiempo iba ganando espacio en la médula de estos ratones, para finalmente colonizarla y llevar a cabo la neoplasia. Hasta aquí bien, esto no es nada nuevo y está descrito. Lo que es nuevo es que ellos vieron que desde analizaron las células antes de introducirlas en el ratón, que es esto de aquí, en los distintos ensayos, y después en el ratón, y vieron que en todos los casos, en la gran mayoría, hay un clon mayoritario que es el que se hace con la médula, ¿vale? Que resiste a todo esto y no todos ellos se comportan o no todos ellos son capaces de salir adelante como cabría esperar o como ellos plantearon en sus hipótesis, sino que es un único clon el que sale adelante y que tiene un hit mayoritario, como podéis ver aquí. ¿Okay? Y ya por último, vale, terapia, voy rápido. Por último, terapia. ¿En qué se ha utilizado? ¿Qué se está utilizando la terapia con CRISPR? Pues igual que antes, ex vivo, in vivo. Ex vivo, sacamos las células del paciente, por ejemplo las células hematopoyéticas, las modificamos, sería como algo parecido a lo del CAR-T que os han contado en la charla anterior, ¿vale? Y las volveríamos a introducir en el paciente. Eso sería ex vivo, para que les dé una ventaja, para que puedan hacer unas células CAR-T mejoradas, por ejemplo, para tratar un tipo de leucemia, ¿vale? CD19. O in vivo, que de momento no se ha utilizado, es decir, introducir todo el sistema dentro del sujeto, hacer que vaya al tejido donde está la neoplasia y que trate el cáncer, ¿vale? Esto es ciencia ficción, ¿eh? Cojámoslo entre comillas, que todavía no está ahí. Entonces, de estas terapias ex vivo, todas ellas, hay 17 ensayos clínicos. Yo creo que el año pasado cuando vine había 11, creo recordar que dije. Ahora mismo hay 17, la gran mayoría se están llevando a cabo en China. El año pasado hice un chascarrillo de esto y no lo voy a repetir. Y el resto en Estados Unidos, ¿vale? En China pues los controles son como son y por eso son los primeros que se han lanzado a esto. Y para el in vivo, de momento no hay clinical trial, lo que hay son modelos preclínicos en los que se está testando la funcionalidad del sistema como estrategia terapéutica, ¿vale? En inmunoterapia, como os han contado todo esto en la charla anterior, lo salto, ¿vale? Los CAR-Ts que os los iba a contar, os los han contado 1000 veces mejor, seguro, ¿vale? ¿Y qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, esto es un estudio que salió hace año y medio, 2 años, sí, hace 2 años, en el cual modificaban, digamos, en ratones el locus track, es decir, el locus donde se genera todas las inmunoglobulinas para la respuesta inmune. Lo que hicieron aquí fue introducir todo en la maquinaria del CAR-T en estos locus para que la célula lo activara, no estuviera todo el rato activo en los linfocitos T, sino que lo activara en el momento que lo necesite, porque uno de los problemas que hay con las terapias de CAR-T es que se ha visto que estas células entran en agotamiento, se dice, ¿no? En exhaustión, entran en agotamiento tras un periodo de tiempo porque están todo el rato activas y están todo el rato atacando a las células CD19 positivas, que es para lo que están diseñadas estas, ¿vale? Entonces, lo que vieron en este estudio es que utilizando la estrategia CRISPR para introducir esto específicamente en este locus, el sistema era mucho más eficiente porque solo se activaba cuando era necesario, ¿vale? Entonces, de aquí se extraen 2 cosas. Una, que se puede hacer esto en ratones al menos y funciona muy bien, y 2, que habría que trabajar en sistemas que sean autorregulables para que no entre en este agotamiento que a veces es un inconveniente a la hora de utilizar las células T modificadas, ¿vale? ¿Qué se ha hecho además de esto? Pues además de esto, lo que se ha hecho también es la modificación o inactivación del axis PD1-PDL1. ¿Para qué? Para que el tumor no bypasse a las células T. Entonces, lo que se ha hecho ha sido sacar estas células T, modificarlas, es decir, hacer un CAO, un mutante de PD1, como lo que os contaba antes de retinoblastoma, se introducen las guías, se noquea, una vez noqueado, tenemos estas células que se podrían reintroducir, células T que se podrían reintroducir al paciente. Lo ideal es estas células, como viene aquí abajo, transducirlas con un lentivirus para que sean células T PD1 deficientes y CAR-T positivas, ¿vale? Entonces, de esta manera van a ser mucho más eficientes porque no va a ser el tumor capaz de inactivarlas y ellas van a ir específicamente contra el tumor. Esto es lo que han hecho 2 grupos
independientes en estos ensayos, e in vitro parece que funciona bastante bien. ¿Vale? Y volvemos a la diapositiva esta bastante caótica para retomar lo de los genes de fusión, que es en lo que trabajamos nosotros, ¿no? Pues, como os decía, hay muchos genes de fusión, pero no hay estrategias terapéuticas, digamos, 100% fiables para muchos de ellos. Muchas de las estrategias terapéuticas que hay tienen efectos secundarios, tienen efectos colaterales de toxicidad, y además la eficacia no siempre es todo lo alto que debería ser. ¿Vale? Se ha intentado principalmente con small molecules, con intrabodies, el atacar la proteína quimérica, como os decía antes, a nivel de RNA utilizando RNA-IS o antisense oligo. Y nosotros lo que planteamos en los datos que os voy a enseñar a continuación es el uso del sistema CRISPR-Cas9 para atacarlo a nivel de DNA, es decir, irnos a la base y atacar el gen de fusión específicamente. ¿Cómo planteamos esto? Bueno, estos genes de fusión, lo que no he mencionado antes, es que normalmente este gen de fusión se genera en intrones, ¿vale? Es decir, las roturas se producen en intrones y por eso luego, cuando se unen las dos partes, la proteína es funcional, porque si ocurriera en las regiones exónicas no habría tanta probabilidad de que esto ocurriera. Entonces nosotros lo que planteamos es cortar, producir roturas de doble hebra en las regiones intrónicas de estos cromosomas, que en los alelos wild type nos daría lugar a las proteínas normales, pero sin embargo cuando esto ocurre en el gen de fusión, lo que produciría es una delección. Esta delección nos daría lugar a un cambio en el marco de lectura de este gen de fusión, a una proteína aberrante, y como la célula tumoral es dependiente de este gen de fusión, moriría, ¿vale? Esa es nuestra hipótesis. Pues con todo esto empezamos a trabajar, clonamos todo el sistema CRISPR-Cas9 en lentivirus y empezamos a testarlo in vitro, ¿vale? Como podéis ver aquí. Entonces lo testamos en una línea celular de sarcoma de Ewing, en A673, y veíamos que la proliferación celular disminuía. Como veis aquí, el lentivirus control, las células tratadas con lentivirus control son las que están en negro, y en rojo son las que están tratadas con, digamos, el lentivirus posiblemente terapéutico, y veíamos que las células crecían mucho más lentas. Si esto lo hacíamos en una línea de osteosarcoma que no tiene el gen de fusión, no pasaba nada, ¿vale? La línea se comportaba de la misma manera con uno u otro lentivirus, con lo cual no le afectaba, ¿vale? Y si hacíamos un ensayo de colonias, pasaba lo mismo. Cuando lo hacíamos, el lentivirus terapéutico parecía que reducía la viabilidad, y sin embargo en la línea control no sucedía nada, ¿vale? Que es lo que cabía esperar. Analizamos estas células a nivel molecular y lo que veíamos es, en un ensayo de sub-G1, es decir, un ensayo de viabilidad celular y entrada en apoptosis, veíamos que las células tratadas tenían una mayor apoptosis que las células sin tratar, y esto lo vimos también por otros marcadores, como es el caso de Caspasa-3. ¿Cuál era el problema de esto? ¿Cuál es el inconveniente o la pega que nos pueden plantear, que a nosotros además queremos corroborar? Que no hay un efecto off-target. Hemos usado una línea celular, como os he mostrado, que no tiene el gen de fusión y que no le pasa nada, pero es verdad que es una línea celular tumoral, ¿vale? Entonces al final va a crecer, si tú no atacas el gen de fusión que ellas tienen, va a crecer. ¿Qué sucede si nosotros metemos toda esta maquinaria en una célula sana? Que es, por ejemplo, las mesenchymal stem cells, que se supone que son las células de partida o de origen del sarcoma de Ewing. Pues nosotros introdujimos todo esto en estas células y vimos que en las células el gen WSR1, que es lo que os decía al principio, se sigue expresando de manera natural, igual que el control, ¿vale? No hay ningún problema. Y analizamos los off-target posibles de estos guides que nosotros estamos usando, y vamos, el resumen de toda esta tabla es que no parecía haber efectos off-target en estas células. ¿Okay? Lo analizamos a nivel de cariotipo, presentaban un cariotipo normal, es verdad que esto es a grandes rasgos, y el análisis, un análisis más en detalle a nivel molecular de un array de CGH, igual, no presentaba diferencias significativas entre la línea parental control y la línea que nosotros hemos introducido en la maquinaria para ver si es tumorogénica la maquinaria o no. Esto, una vez que teníamos estas células, dijimos, vale, qué mejor manera que ver si esto es potencialmente peligroso que introducir estas células en un ratón y ver si nos generan un tumor, ¿vale? Para ver si esta terapia es segura o no, para comprobarlo. Entonces transdujimos estas células de la misma manera que antes, las introdujimos en ratones inmunodeprimidos, ¿vale? Para que no ofrecieran un rechazo al sistema inmune y ver si desarrollaban tumores, y no desarrollaban tumores. Por lo tanto, el sistema
parece ser, hasta el punto que hemos mirado, inocuo, ¿vale? Esto hay que cogerlo entre comillas, ¿ok? Entonces parece que es inocuo, venga, pues sigamos adelante. Vale, pues entonces ahora vámonos al in vivo, que es lo que realmente queríamos testar. Entonces cogimos los PDX que nos pasaron del Sant Joan de Déu, el grupo de Jaume Mora y Ángel Carcaboso, y los introdujimos en ratones inmunodeficientes. Metimos aquí estos PDX, es decir, las células que salían directamente de un paciente con sarcoma de Ewing, y lo que hacíamos es tratarlas a lo largo del tiempo con un vector adenoviral que tenía toda la maquinaria CRISPR para producir esta rotura que os comentaba, para romper el marco de lectura y ver si las células se morían, ¿vale? Para probar nuestra estrategia terapéutica. Pues hicimos esto a lo largo del tiempo y, como podéis ver aquí, los ratones control, que son los naranjas, desarrollaban los tumores de manera normal, y sin embargo aquellos ratones en los que nosotros tratábamos con la maquinaria CRISPR los tumores se desarrollaban de una manera mucho más lenta. Muchos de ellos incluso no conseguían desarrollar el tumor. Como podéis ver aquí, esta es una comparación a tiempo final del tamaño que teníamos en los tumores entre el control y el tratado, ¿vale? Esto es un análisis histológico de cómo son estos tumores. En el caso de los controles tienen un marcador de proliferación, no tienen apenas apoptosis y no tienen la Cas9 introducida en ellos, y sin embargo en aquellos tumores que están tratados apenas hay proliferación, hay algunos focos que sí, obviamente, pero pocos, hay un gran nivel de apoptosis determinado por Caspasa-3 y hemos comprobado que está dentro del vector expresando la Cas9, lo cual es, podemos atribuir que es debido a que está sucediendo todo esto. ¿Vale? Todo esto se representa también en estas gráficas, esto es representativo y estas son las gráficas de todos los ratones, y luego además vimos que la viabilidad de estos ratones era muchísimo mayor, es decir, el tiempo que tenían de vida se alargaba considerablemente con respecto a los controles. Okay, perfecto, esto funciona para sarcoma de Ewing, lo mismo que antes, pues vamos a demostrarlo en otra patología. Entonces lo que hemos hecho esta vez ha sido demostrarlo en CML, con el gen de fusión, el BCR-ABL que os decía antes, que es verdad que tiene un fármaco que está súper testado y funciona muy bien, pero queríamos testarlo también. Entonces introdujimos estos tumores y, como veis aquí, se comportaban de la misma manera e incluso los tamaños de los tumores eran todavía más bestia la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos queda con todo esto? Ya termino. Pues para que esto llegue a ser una terapia quedan muchos pasos, pero los principales challenges que nosotros tenemos ahora mismo es aumentar la eficiencia, ver que la seguridad es suficiente como para que esto realmente sea trasladable, porque esto es algo preliminar, y ver que es totalmente específico de estas células tumorales y que no estamos produciendo cambios significativos en las células sanas de los pacientes. Y ya para terminar, bueno, dar las gracias a mis dos laboratorios, aquí en Barcelona de Josep Carreras, laboratorio Pablo Menéndez, y en Madrid el de la doctora Rodríguez Perales, a las agencias financiadoras y a todos nuestros colaboradores, y a vosotros por escucharme. ¿Vale? Tenemos tiempo para alguna preguntita. No os preocupéis porque los 20 minutos finales no hacen falta. Gracias. Pues Raúl, felicidades por la charla, que me ha encantado. Luego, bueno, nosotros tenemos un proyecto en patología mieloide de variantes germinales. Hemos encontrado alguna como candidata. Sí. Lo que hablabas de modelar el cáncer y ver las funciones, que es la alteración funcional. Entonces, son dos preguntas súper prácticas. Si me dices que me esté quieto y vayamos a verte, lo hacemos, ¿eh? Pero nos estamos planteando en el laboratorio, pues al menos alguna que hemos demostrado por otros sistemas que sí que tiene alteración funcional, pues modelarla en una línea seria de leucemia aguda mieloide. Entonces la pregunta es, lo que tenemos para meter las guías en nuestro laboratorio es un nucleofector. ¿Vale? ¿Lo intentamos? Sí, sí. Vale, y la otra es, ¿hay diferencias? Lo que no quieres es que vayamos a verte, ¿eh? No, sí, luego si quieres hablamos, pero... Vale, y la otra es... ¿hay diferencias en cuanto a la eficacia en función de la modificación que tú quieras meter? Supongo que sí. Esto sería simplemente un cambio de nucleótido, uno nada más. Supongo que sí, ¿verdad? Hay eficiencia dependiendo de, uno, el sistema que vas a usar, el nucleofector, supongo que es Amaxa, Biorad o Neon, es Amaxa. Cómo utilizas el sistema, porque yo os he contado solo vectores virales y plásmidos, pero ahora mismo la gran mayoría de la gente lo que estamos usando son ribonucleoproteínas, es decir, la proteína como una enzima de restricción, que tú la coges en el laboratorio, la juntas con el RNA, te vas a cultivos celulares y lo electroporas.
Eso es lo que mejor funciona, mucho mejor que los plásmidos, ¿vale? Y en tu caso, si solo quieres hacer una modificación, tendrías que usar un molde. Este molde es mejor que uses un single strand oligo que usar un vector de homología, porque va a ser mucho más eficiente. Y luego, un punto clave es, si lo que tú le estás introduciendo le dan una ventaja selectiva, no vas a tener problema, porque simplemente con los pases lo vas a terminar teniendo. Si no es así, tienes que plantearte un buen sistema de screening, porque es donde vas a invertir la gran mayoría del tiempo. Tú o la persona que esté en cultivos celulares, que es la que se va a tirar ahí horas y horas. ¿Vale? Pero es totalmente viable.